bajo contenido en la dieta, que va a ser generalmente raro y puede estar dada por una redistribución intracelular de potasio en casos de una alcalosis metabólica o por la estimulación beta-2 adrenérgica, o también por cuadros de insulina, parálisis periódica hipopotasémica o por cuadros de proliferación celular, ¿no? Como es en leucemias. Bueno, también se ve, ¿no?, que la insulina, la actividad beta-2 adrenérgica, la hormona tiroidea y la alcalosis van a estimular en este caso la captación celular del potasio, que va a estar mediada, ¿no?, por la ATPasa de sodio y potasio, lo que va a conducir, ¿no?, a cuadros de hipopotasemia. También vamos a ver que la insulina exógena puede causar, ¿no?, hipopotasemia iatrogénica, en particular, ¿no?, durante la corrección, en este caso, de estados de deficiencia de potasio, como es en el caso de una cetoacidosis diabética, o también puede estar dada, ¿no?, por alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático endógeno, que a veces van a originar, ¿no?, cuadros de hipopotasemia en diversas situaciones, ¿no?, como cuadros de abstinencia de alcohol, cuadros de hipertiroidismo, infarto agudo del miocardio. Vamos a ver también que los agonistas beta-2 van a incluir en este caso, ¿no?, los broncodilatadores y también los tocolíticos, que van a ser activadores, en este caso potentes, ¿no?, de la captación celular de potasio, y también pueden causar en este caso cuadros de hipopotasemia inesperada simpático-mimética. Siguiente, por favor. Ya en las pérdidas extrarrenales de potasio, vamos a ver que las pérdidas de potasio en el sudor suelen ser bajas, excepto en condiciones físicas extremas. Vamos a ver que las pérdidas gástricas directas de potasio por vómitos o aspiración nasogástrica suelen ser generalmente mínimas. Aquí la diarrea va a ser una causa importante de hiperpotasemia a nivel global debido, ¿no?, a la prevalencia de enfermedades diarreicas infecciosas. También las enfermedades gastrointestinales no infecciosas como el adenoma velloso o la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya en la pérdida renal de potasio, la más frecuente va a ser generalmente, ¿no?, el tratamiento con diuréticos, que van a ser una causa muy común debido al incremento, en este caso, del suministro tubular distal de sodio y de la tasa del flujo tubular distal. También vamos a tener a los diuréticos tiacídicos, que van a tener un mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio. También dosis altas, ¿no?, de antibióticos, en este caso derivados de la penicilina, como es la dicloxacilina o la oxacilina, van a intensificar en este caso la excreción obligatoria de potasio. También hay unas toxinas, ¿no?, que van a actuar en los túbulos renales, pueden originar en este caso las pérdidas renales de potasio. También podemos ver, ¿no?, la hipopotasemia, que puede aparecer con incrementos sistémicos de glucocorticoides, y también algunos pacientes que van a presentar el síndrome de Bardet. Bueno, en cuanto a la deficiencia de magnesio y la hipopotasemia, vamos a ver que la pérdida de magnesio va a generalmente ejercer efectos inhibidores, ¿no?, en cuanto a la actividad de la ATPasa de potasio y sodio en el músculo, con lo cual va a disminuir en este caso la penetración en los miocitos y generalmente va a ocasionar una caliuresis secundaria. Vamos a ver que los pacientes que van a presentar una hipomagnesemia van a ser resistentes generalmente a la sustitución de potasio cuando no se va a poder sustituir el magnesio. Y vamos a ver que esta deficiencia de magnesio también puede acompañarse a menudo a la hipopotasemia, porque muchos trastornos de la nefrona distal pueden causar en este caso la pérdida de potasio y también la de magnesio. Siguiente, por favor. Ya en las manifestaciones clínicas vamos a ver que la magnitud de los síntomas va a ser proporcional al grado y a la duración de la reducción del potasio. Los síntomas pueden aparecer cuando el potasio sérico va a caer por debajo, ¿no?, de 3 miliequivalentes por litro. Va a presentar efectos importantes en las células cardíacas del músculo estriado y también del músculo intestinal. Las manifestaciones cardíacas y neuromusculares se deben fundamentalmente a la hiperpolarización en la membrana celular. Vamos a ver que en la hipopotasemia se pueden producir distintas arritmias y también algunas alteraciones características, ¿no?, en el electrocardiograma, como va a ser el descenso, ¿no?, del segmento ST, la disminución de la amplitud de la onda T y también la aparición en este caso de la onda U. Los cambios en este caso electrocardiográficos en la hipopotasemia pueden incluir en este caso, como les decía, la presencia, ¿no?, de la onda U, el aplanamiento de las ondas T, la depresión del segmento T, que estos van a ser generalmente más marcados con concentraciones séricas de potasio menores a 2,7. Y algunos pacientes que van a tener en este caso cuadros de hipopotasemia van a tener un riesgo aumentado en este caso de presentar cuadros, ¿no?, de extrasístoles auriculares y ventriculares, o también taquicardias auriculares paroxísticas y también una fibrilación ventricular. Siguiente, por favor. Ya en las manifestaciones neuromusculares vamos a ver que los
pueden incluir en este caso, con hipopotasemias moderadas, van a aparecer síntomas de debilidad que van a comenzar en las extremidades y generalmente van a avanzar a tronco y miembros inferiores. Y en hipopotasemias graves menores a 2.5 mil equivalentes por litro van a aparecer en este caso calambres, hilo intestinal, necrosis muscular, también cuadros de rhabdomiólisis. Ya en manifestaciones renales vamos a ver que la disminución de la sensibilidad en el túbulo distal de la hormona antidiurética va a hacer, ¿no?, que haya una disminución en cuanto a la capacidad la concentración de la orina y va a generar, ¿no?, cuadros de una diabetes insípida nefrogénica. Vamos a ver también que la hipopotasemia crónica puede producir, ¿no?, una discreta reducción en cuanto al filtrado glomerular y también la presencia en este caso de los quistes renales. Y ya a nivel del sistema digestivo puede reducir en este caso la peristalsis y puede producir cuadros, ¿no?, de hilio paralítico. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico es muy importante, ¿no?, que la anamnesis debe orientarse en este caso a la identificación, ¿no?, de fármacos como laxantes, diuréticos o antibióticos, y también, ¿no?, en preguntar en este caso la dieta o hábitos alimentarios o síntomas que van a sugerir en este caso una causa particular. En la exploración física se debe prestar atención a la presión arterial, al estado volumétrico y a los signos que van a sugerir, en este caso, problemas de hipopotasemia específica, como es el hipertiroidismo o cuadros de síndrome de Cushing. Vamos a ver que los estudios iniciales del laboratorio deben comprender mediciones de electrolitos, BUN, creatinina, la osmolalidad sérica, también el magnesio, el calcio y también una medición, ¿no?, en este caso del pH de orina. Y también vamos a ver que las pruebas de detección de diuréticos en orina para diuréticos de asa y tiacídicos también pueden ser necesarias, esta con el fin de poder descartar, en este caso, el abuso de diuréticos. Siguiente, por favor. Ya para el tratamiento, vamos a ver que los objetivos del tratamiento van a ser principalmente, en este caso, prevenir, ¿no?, las consecuencias tanto crónicas graves y que van a poner en riesgo la vida, sustituir en este caso el déficit de potasio asociado y corregir la causa subyacente y de esta forma mitigar, ¿no?, la hipopotasemia a futuro. Va a ser muy importante buscar manifestaciones clínicas, ¿no?, como la debilidad muscular marcada, cuadros de rhabdomiólisis o también las alteraciones electrocardiográficas, ¿no?, como arritmias, y va a ser muy importante en este caso analizar las posibles alteraciones electrolíticas acompañantes, ¿no?, como son cuadros de hipomagnesemia o también trastornos que pueden haber en el equilibrio ácido-básico. Vamos a ver que la urgencia de tratamiento va a depender de la gravedad de la hipopotasemia, de los factores clínicos relacionados como cardiopatías, tratamientos con digoxina y la tasa de disminución de las concentraciones séricas de potasio. Vamos a ver que los pacientes que van a presentar ya la prolongación del intervalo QT o que van a presentar otros factores de riesgo de arritmia deben ser vigilados con telemetría cardíaca continua durante el tratamiento de sustitución. Y también debe considerarse la sustitución urgente pero cuidadosa de potasio en pacientes que van a presentar una hipopotasemia redistributiva grave, ¿no?, como son concentraciones plasmáticas menores de potasio de 2.5 o cuando van a ver complicaciones graves. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver aquí un algoritmo del tratamiento de la hipopotasemia, vamos a ver que es muy importante, ¿no? En este caso, la sustitución con el cloruro de potasio oral. Vamos a ver que la administración intravenosa, esta debería limitarse a pacientes que no van a poder utilizar la vía enteral o en casos de complicaciones graves como cuadros de parálisis o cuadros de arritmias. Va a ser muy importante administrar siempre cloruro de potasio intravenoso. Esto debe estar mezclado con soluciones salinas y no con las glucosadas, porque va a haber un incremento en este caso de la insulina inducida por la glucosa y que puede exacerbar inmediatamente, ¿no?, en este caso los cuadros de hipopotasemia. Vamos a ver que las dosis intravenosas generalmente son de 20 a 40 mil equivalentes o milimoles de cloruro de potasio, esto por litro, ya que concentraciones mayores van a causar, ¿no?, cuadros de dolor localizado. Vamos a ver que va a ser muy importante restringir la cantidad absoluta de potasio administrado y también se debe pensar, ¿no?, en estrategias que van a reducir al mínimo las pérdidas de potasio, tales como pueden ser consistir en reducir al mínimo las dosis de diuréticos que no ahorran el potasio, en este caso restringir la ingestión de sodio y también utilizar combinaciones clínicamente apropiadas de fármacos que no van a ahorrar y que sí ahorran potasio, como son los diuréticos con acción en este caso en el asa de Henle o también los inhibidores de la enzima convertidora de aldosterona. Siguiente, por favor.
Vamos a ver que la reposición debe iniciarse por vía oral, la vía intravenosa es prioritaria. Eh, La vía intravenosa va a ser prioritaria, generalmente cuando hay una intolerancia a la vía oral, sospecha de hilio paralítico, en casos de una hipopotasemia grave, cuando son los valores menores a 2.5 mil equivalentes por litro. Y vamos a ver que por una vía intravenosa se trata con cloruro de potasio y se va a adoptar las siguientes precauciones, ¿no? Administrarse en una solución con una concentración inferior a 50.000 equivalentes por litro a un ritmo inferior de 20.000 equivalentes por hora y en una cantidad diaria total que no va a exceder, ¿no?, los 200.000 equivalentes. Vamos a ver que las dosis intravenosas periféricas generalmente son de 20 a 40 milimoles de cloruro de potasio por litro. Vamos a ver que durante la reposición se debe monitorizar, ¿no?, el potasio sérico y evitar una corrección excesiva del déficit y que el cloruro de potasio va a ser de elección, ¿no? Generalmente en la mayoría de las hipopotasemias que van a estar asociadas a cuadros de alcalosis metabólica, ya que con frecuencia va a existir depleción de cloro, como van a suceder en los vómitos o con el uso de diuréticos, y se debe evitar en este caso la utilización de soluciones glucosadas que van a estimular la liberación de insulina y que van a producir el desplazamiento del potasio al interior de la célula. Siguiente, por favor. Va a ser muy importante también asegurar de que la ingesta de potasio en la dieta va a ser adecuada. Se puede recomendar siempre que el aporte calórico le permita un incremento de alimentos que contengan el potasio, ¿no? Como podemos ver algunas verduras y hortalizas como son verduras de hoja verde, también legumbres o aceitunas, rábanos, en algunas frutas, por ejemplo, el plátano, la cereza, el kiwi y otros, ¿no? Como puede ser la leche, el yogur y el queso. Algunas reglas generales a tener en cuenta es no administrar soluciones endovenosas mayores, ¿no?, de 60.000 equivalentes de potasio y que el ritmo de administración no debe superar en este caso los 20.000 equivalentes por litro y que la cantidad administrada en 24 horas no debe ser mayor a 200.000 equivalentes y debe ser muy importante también en este caso realizar controles, ¿no?, como es el electrocardiograma y también el potasio durante el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, ¿Qué electrolitos faltan? ¿Calcio y magnesio o solo calcio? calcio, doctora. Calcio, Calcio y Ya, magnesio, magnesio. doctora. ya, muy bien. Ya bueno, esto continuando en cuanto a calcio, primero tenemos que tener en cuenta que el calcio tiene un papel fundamental en múltiples funciones fisiológicas y vitales, como por ejemplo, ¿no?, la excitabilidad muscular, neuromuscular, la estabilización de la membrana celular, la contractilidad muscular, la coagulación y la respuesta inmune, ¿no? Este se va a encontrar en el hueso en un 98% y distribuido en el plasma en un 2%, ¿no? Las cifras normales de calcio que vamos a encontrar van a ser de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, ¿no? Teniendo en cuenta que una equivalencia de calcio, que es 1 milimol, es igual a 2.000 equivalentes, que es igual a 40 miligramos, ¿no? En cuanto a la distribución en el plasma, el 40% va a estar unido a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, el 10% formando complejos con aniones, como es el fosfato, el citrato, el bicarbonato, el 50% que se va a encontrar circulando esto de en forma iónica y va a ser el único biológicamente activo, ¿no? En cuanto a las porciones del calcio iónico, pueden variar de forma independiente al calcio total según la concentración de proteínas plasmáticas, la concentración de aniones y el cambio del pH, ¿no? En cuanto a la concentración de proteínas plasmáticas, tenemos que ver que los niveles bajos de albúmina causan descenso del calcio total, pero no del calcio iónico, y este va a ser sin repercusión clínica, ¿no? En cuanto a la concentración de aniones, la elevación de fosfatemia va a reducir el calcio iónico. En cuanto a los cambios de pH, vamos a tener en cuenta que en la alcalosis aumenta la unión de calcio a la albúmina y disminuye el calcio iónico. En cuanto a la acidosis, disminuye la unión de calcio a la albúmina y aumenta el calcio iónico, ¿no? También teniendo en cuenta que los factores reguladores de calcio, vamos a tener a la paratormona, que esta va a aumentar la reabsorción de calcio por el túbulo renal y el sistema gastrointestinal e inhibe la del fósforo en este caso y aumenta la resorción ósea,
que va a implicar la salida del calcio fuera del hueso. En cuanto al pH también, al PTH, al aparato hormona, produce aumento de calcio y descenso del fosfato y está regulada por la calcemia, ¿no? En cuanto a la vitamina D o calcitriol, que también es un factor regulador de calcio, este va a facilitar la absorción intestinal de calcio y fósforo. También aumenta la reabsorción tubular de calcio y para activarse necesita hidroxilación hepática en forma de calcidiol y renal en forma de calcitriol, que va a ser el metabolismo activo en este caso. También va a estar estimulada por la paratormona y por descensos de calcio y fósforo. En cuanto a la calcitonina, este va a inhibir la resorción ósea y disminuye el calcio y va a estar regulada por la calcemia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipercalcemia. La hipercalcemia va a ser el calcio elevado, ¿no? Mayor de 10.5 miligramos por decilitro. La mayoría de los laboratorios miden el calcio sérico total, el cual se modifica si las proteínas plasmáticas están alteradas. Para ello es aconsejable solicitar el calcio corregido y en su defecto se disminuye el calcio en 0.8 miligramos por cada gramo elevado de las proteínas plasmáticas, que son las albúminas, ¿no? Y se debe confirmar la hipercalcemia con una segunda analítica. Para el concepto de hipercalcemia tenemos que tener en cuenta que el calcio sérico total tiene que ser mayor a 10.5 y el calcio iónico tiene que ser mayor a 5.2 miligramos por decilitro, ¿no? En cuanto a la etiología de la hipercalcemia, tenemos que tener en cuenta que el 90% se debe a hiperparatiroidismo y neoplasias malignas. En cuanto a las neoplasias, vamos a tener metástasis óseas, neoplasias malignas, neoplasias malignas de como por ejemplo el mieloma, neoplasias de pulmón, mama, próstata, riñón y linfomas, ¿no? También la liberación de sustancias PTH-like o producción ectópica de vitamina D. En cuanto a las hormonales, también de etiología hormonal, vamos a tener en cuenta el hiperparatiroidismo primario o secundario, los síndromes de neoplasia endocrina múltiple o síndromes de MEN, el hiper o el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el feocromocitoma. También tener en cuenta la etiología de la hipercalcemia, que se puede dar por una insuficiencia renal crónica o enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis, o farmacológicas como las intoxicaciones de vitamina D y A, las teofilinas o el ácido acetilsalicílico, o los tratamientos con tiazidas o litio, como por ejemplo también el síndrome de leche alcalino y los estrógenos, ¿no? En cuanto a otros tipos de etiología de la hipercalcemia, vamos a tener la inmovilización prolongada, la rhabdomiólisis, la hipercalcemia o hipercalciuria calciúrica familiar y la acromegalia, ¿no? En cuanto a la clínica de estos pacientes, independientemente de la etiología y depende de la severidad de la hipercalcemia y de la velocidad de insaturación, vamos a tener en cuenta que la clasificación de la hipercalcemia va a ser según el calcio total, sérico total, ¿no? Se va a clasificar en leve, moderada y grave. Leve va a ser mayor de 10.5 miligramos por decilitro, que son mayormente pacientes asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Moderados, de 12 a 14 miligramos por decilitro, perdón. En el caso de crónicas y agudas, en el caso de crónicas puede tolerarse bien y en el caso de agudas puede dar síntomas graves, ¿no? En cuanto a la clasificación grave, va a ser mayor de 14 miligramos por decilitro y vamos a tener un riesgo de parada cardíaca o un coma, ¿no? En cuanto a aspectos generales e inespecíficos, vamos a ver que pueden presentar polidipsia, anorexia, astenia, debilidad muscular, falta de concentración o confusión mental. También pueden, en cuanto al sistema cardiovascular, podemos encontrar en estos pacientes eh, una hipertensión arterial, una bradicardia, bloqueos de rama y auriculoventriculares, aplanamientos de onda T, acortamientos QT, arritmias graves y puede aumentar una toxicidad en la digoxina, ¿no? En el caso de
del aparato digestivo. Estos pacientes pueden presentar náusea, vómitos, estreñimientos. En cuanto al sistema renal, estos pacientes pueden presentar poliuria por alteración de reabsorción de agua y electrolitos, insuficiencia renal aguda, como por ejemplo que es una vasoconstricción e hipovolemia secundaria a la poliuria, e insuficiencia renal crónica, que puede ser por una destrucción de células tubulares, fibrosis o nefrocalcinosis, ¿no? En cuanto a problemas neuropsiquiátricos, los pacientes pueden presentar ansiedad, depresión, falta de atención, letargia, confusión, estupor, coma, y esto va a ser más frecuente en ancianos y en elevaciones bruscas. Para el diagnóstico de los pacientes con hipercalcemia, primero realizar la historia clínica detallada. Sobre todo preguntar por los fármacos y realizar una exploración física, ¿no? Posteriormente vamos a pedir nuestras pruebas complementarias, como son los de laboratorio: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, proteínas totales, hemograma. Esto también, ¿no? Complementar hacia eso una radiografía de tórax o un electrocardiograma, o adicionales según el hallazgo, que pueden ser el AGA, la gasometría, el PTH o la calciuria de 24 horas. En cuanto al hiperparatiroidismo primario, tenemos que tener en cuenta que se va a asociar más a mujeres entre la tercera a quinta década de vida, con pocos síntomas, con hipofosfatemia y un aumento de PTH, hipercalciuria y cálculos renales o acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? En cuanto a la hipercalcemia de origen neoplásico, tenemos que tener en cuenta que el PTH va a ser normal y se va a asociar a un síndrome constitucional, una hipercalciuria, y van a ser frecuentes las crisis de hipercalcemia grave, ¿no? En cuanto al tratamiento de la hipercalcemia, tenemos que tener en cuenta los pilares que van a ser la hidratación adecuada, aumentar la eliminación renal de calcio e inhibir la resorción ósea. Para complementar, ¿no? La hipercalcemia leve, que va a ser mayor de 10.5 miligramos por decilitro, no suelen requerir tratamiento inmediato. Les podemos recomendar una hidratación correcta, tratar enfermedad de base, evitar factores desencadenantes como son las tiazidas, litio, aspirina, deshidratación, inmovilización prolongada y ingesta alta de calcio, ¿no? En cuanto a la hipercalcemia moderada, que va de 12 a 14, tenemos que ver si es crónica o asintomática y vamos a tratar igual que la hipercalcemia leve. Si es aguda o sintomática, al paciente le vamos a recomendar una hidratación que tenemos que comenzar de 200 a 300 mililitros por hora las primeras horas para conseguir una diuresis entre 100 a 150 mililitros por hora. Después, en función de los resultados y características del paciente, también podemos recomendarle una furosemida solo en el caso de insuficiencia renal o cardíaca, y también bifosfonatos, calcitonina, glucocorticoides para valorar en caso de alteración del sensorio, ¿no? En cuanto a la hipercalcemia grave, que es mayor de 14, primero monitorizar la frecuencia y el ritmo cardíaco, la presión arterial y la diuresis. En cuanto a la hidratación y la diuresis, controlar. En cuanto a los bifosfatos, vamos a tener que disminuir la resorción ósea, que vamos a tener un efecto máximo a las 48 a 96 horas y se prolonga de 2 a 4 semanas, de elección en hipercalcemia secundaria neoplasias. Solendronato intravenosa, que va a ser el más potente, 4 miligramos en 100 ml, que se tiene que pasar en 15 minutos, y pamidronato intravenoso de 60 a 90 miligramos en 500 miligramos y pasar en 4 horas, ¿no? También la calcitonina, que inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio, de inicio de acción a las 4 a 6 horas y una duración máxima de 48 horas, ¿no? La principal indicación en la hipercalcemia secundaria va a ser la principal indicación en la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo. Bueno, en cuanto a los glucocorticoides, que inhiben la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio,
La principal indicación va a ser en hipercalcemia secundaria a exceso de vitamina D, en mielomas, linfomas, sarcoidosis o tuberculosis, con una dosis inicial de hidrocortisona intravenosa de 100 a 300 miligramos de cada 8 a 12 horas, o metilprednisolona de 40 a 80 miligramos de 6 a 8 horas, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, de sobrecarga de volumen, esto se va a dar en insuficiencia renal severa o insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva. En cuanto a la hipercalcemia, que se va a dar de 10 a 20 miligramos por decilitro, o una clínica neurológica también, en este caso en hemodiálisis, ¿no? Siempre con estabilidad hemodinámica vamos a indicar eso. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la hipocalcemia, tenemos que tener en cuenta que va a ser menor de 8.5 miligramos por decilitro. Esta hipocalcemia va a ser la disminución del calcio total por debajo de 8.5, o de la fracción del calcio iónico por debajo de 4.2. La hipocalcemia impide que la troponina inhiba la interacción de actina-miosina, resultando en un aumento de la excitabilidad muscular, ¿no? En cuanto a la etiología, tenemos que tener en cuenta la causa más frecuente del descenso del calcio en el plasma es la hipoalbuminemia, ¿no? Según el mecanismo fisiopatológico, se va a dividir en el PTH descendido y el PTH elevado. En cuanto al PTH descendido, por cirugía en tiroides, paratiroides, cabeza y cuello, que son las causas más frecuentes. También puede ser autoinmune o hipomagnesemia severa menor de 1 miligramo por decilitro. Otras causas de PTH descendida pueden ser radiación, infiltración neoplásica, granulomatosa o enfermedades por depósito. En cuanto a la PTH elevada, el déficit de vitamina D o resistencia por falta de aporte en dieta, mala absorción o poca exposición al sol, ¿no? También teniendo en cuenta una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal o una hipofosfatemia. También un depósito extravascular de calcio, que puede ser por hiperfosfatemia, o una destrucción tisular por radiomiólisis o litiasis o lisis tumoral, o una metástasis osteoblástica de mama o próstata, pancreatitis aguda, insuficiencia renal crónica, patologías graves como una sepsis, quemaduras graves, o por efecto del lactato como quelante de calcio, y defectos de secreción y eficacia de PTH. La politransfusión de sangre, el citrato usado como anticoagulante, que es un quelante del calcio, que el calcio es total normal, y vamos a tener una baja en el calcio iónico, ¿no? En cuanto a las alteraciones de metabolismo de magnesio, una hipermagnesemia grave y sobre todo también una hipomagnesemia, ¿no? En cuanto a los fármacos, aminoglucósidos, cimetidina, teofilina, heparina o bifosfonatos también. En cuanto a la clínica de los pacientes con hipocalcemia, este va a depender del valor del calcio iónico y de la velocidad de la instauración de esta. Las hipocalcemias crónicas suelen ser asintomáticas, ¿no? Tetania va a ser el síntoma más característico por hiperexcitabilidad neuromuscular. Siguiente, por favor. Leve, grave, que vamos a tener en este caso, ¿no? Leve, un hormigueo peribucal, parestesias de manos y pies, calambres, grave, espasmos corpopedal, laringoespasmo y convulsiones que suelen ocurrir con una calcemia total menor de 7 miligramos por decilitro, ¿no? O menor de 4.3 miligramos del calcio iónico. Los signos típicos de tetania son el signo de Chopstead y Trousseau. El signo de Chopstead vamos a tener en cuenta que va a ser una contracción de musculatura facial ipsilateral al percutir sobre el nervio facial delante del pabellón auricular,
o el de Trousseau, vamos a tener que en cuenta que va a ser un espasmo carpopedal al comprimir con manguito de presión por encima de la presión sistólica durante 3 minutos. También podemos tener en cuenta alteraciones neuropsiquiátricas como convulsiones, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, confusión, alucinaciones, psicosis, que estas pueden ser reversibles. La alteración cardiovascular, una hipotensión, una disfunción miocárdica reversible, una prolongación del segmento QT, arritmias o paro cardíaco, papiledemas, en este caso, en hipocalcemia grave, que pueden cursar con una hipertensión intracraneal y esta va a ser reversible también, ¿no? Mm, Bueno, también para el diagnóstico de la hipocalcemia, la mayoría de los laboratorios miden el calcio sérico total, que se modifica si las proteínas plasmáticas están alteradas. Por ello va a ser aconsejable solicitar el calcio corregido y en su defecto se va a aumentar el calcio en 0,8 miligramos por cada gramo descendido de las proteínas plasmáticas, ¿no? Pedir también pruebas complementarias como glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, agas totales, ACT, ALT, y una vez confirmar la hipocalcemia, solicitar también PTH, ¿no? Bueno, en cuanto a los tratamientos de la hipocalcemia, pueden ser que va a depender de la severidad de los síntomas y de la causa. Primero, el objetivo tiene que ser un calcio sérico total corregido mayor a 8 miligramos por decilitro. Si va a haber acidosis metabólica, tenemos que corregir primero el calcio y después el pH. Y si hay alteraciones del magnesio, corregir primero el magnesio, ¿no? También sospechar en hipomagnesemia ante hipocalcemia no corregida tras 24 horas de tratamiento. Y si hay hiperfosfatemia, corregir primero la hiperfosfatemia, ¿no? Teniendo en cuenta que no debemos administrar calcio con bicarbonato o fosfato juntos, porque estos forman sales de calcio insolubles. Bueno, en cuanto a la hipocalcemia leve o crónica, que va a ser entre 7,5 a 8, puede ser el tratamiento carbonato cálcico vía oral a dosis de 1 gramo cada 8 horas. Y si no hay mejoría clínica, pasar a calcio intravenoso. O en caso de una hipocalcemia sintomática aguda grave o de QT prolongado, primero tenemos que ver que la calcemia tiene que estar menor de 7,5. Esta va a ser una emergencia médica y hay que tratarla de una forma inmediata, teniendo como objetivo que radica en mejorar la clínica más que en corregir totalmente la hipocalcemia. Tenemos que indicar el calcio intravenoso, como en este caso puede ser el gluconato cálcico al 10%, que vienen en ampollas de 10 mililitros con 90 miligramos de calcio elemental, o cloruro de cálcico al 10%, que vienen en ampollas de 10 mililitros con 270 miligramos de calcio elemental. Y estas administrar por vía central, dada su irritabilidad vascular, ¿no? También el gluconato cálcico en dosis inicial de 2 ampollas en 100 mililitros, que el efecto va a durar de 2 a 3 horas, o dosis de mantenimiento de 6 ampollas en 500 ml, y esta velocidad inicial va a ser de 50 ml por hora. Generalmente, esto requieren 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo por hora, ¿no? Tenemos que monitorizar al paciente y también la analítica cada 4 a 6 horas. El tratamiento coadyuvante, tenemos que ver si la causa es un hipoparatiroidismo, calcitriol vía oral 0,25 cada 12 horas, y si la causa es un déficit de vitamina D, colecalciferol vía oral 400 unidades cada 12 horas, y una prevención de hipercalciuria, en este caso se da tiácidas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente.
Continuando con la exposición, vamos a hablar del magnesio. El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante tras el potasio. Está implicado en múltiples procesos metabólicos como la función mitocondrial, procesos inflamatorios, inmunológicos, actividad neuronal, neuromuscular y vasomotora. En el adulto normal posee unos de 20 a 30 miligramos en depósito, de los que aproximadamente el 60% se encuentra en el hueso y entre el 27 al 39 en el compartimento intracelular. Únicamente el 30% de estos depósitos está en forma libre o en una reserva fácilmente intercambiable. En el espacio intracelular solo se encuentra el 1%. Por ese motivo, la concentración plasmática en muchas ocasiones no refleja el estado real del depósito del organismo. La concentración normal del magnesio en plasma es de 1.8 a 2.4 miligramos o 0.75 a 1 milimoles. El 30% está unido a proteínas y el 70% es difusible. La concentración de magnesio libre dentro de la célula es de 1.2 miligramos a decilitro. La ingesta normal de magnesio es de unos 200 a 300 miligramos al día. Se recomienda que las embarazadas y niños que sean algo mayor, el 40% de magnesio se ingiere, se absorbe en el intestino delgado, fundamentalmente en el yeyuno y ilio. El 90% se produce por difusión pasiva y el resto por transportador de canal de magnesio. Varios factores influyen en la absorción de la ingesta. Siguiente, la eliminación de esta es por vía renal, ya que las pérdidas digestivas y por el sudor son pequeñas en circunstancias normales. Siguiente, por favor. Sobre la hipomagnesemia, el déficit de magnesio viene definido por una disminución corporal total, que suele reflejarse en una concentración plasmática baja. Existe una alta incidencia de hipomagnesemia que va del 11 al 60%. La etiología, las causas incluyen tanto la falta de aporte como un aumento de pérdidas, como las pérdidas intestinales, renales o por la piel. Mucho más raro es que exista un secuestro de compartimiento óseo. Puede observarse tras una paridectomía, de un hiperpatiroidismo severo. Más raramente se produce durante una alimentación a un enfermo malnutrido. Esta puede producirse por una disminución de la ingesta en casos de malnutrición severa, ya que el mecanismo de conservación renal es muy eficiente. En general, la depresión de magnesio se produce más frecuentemente por diarreas que por vómitos, ya que las secreciones del tracto superior contienen a 1.0 miliequivalentes versus 15 equivalentes del tracto inferior. Así que la diarrea aguda o crónica también a mala absorción. En las pérdidas cutáneas, la hipomagnesemia puede aparecerse tras un ejercicio extenuante, como en los corredores de maratón, en los que se atribuye las pérdidas de sudor y un desplazamiento transitorio a las células. En los quemados, las pérdidas cutáneas pueden ser mayores a 1 gramo día. Y las pérdidas renales pueden producirse por trastornos hereditarios o adquiridos que pueden afectar al asa de Henle o al tubo distal. También tenemos a los nefrotóxicos, los fármacos productores de hipomagnesemia, además de los diuréticos. Entre ellos destacan los fármacos de anticuerpos monoclonales, bloqueantes del receptor de factor de crecimiento epidérmico, el cetuximab y el panitumumab. Entre otros fármacos clásicos, resaltar el cisplatino, que induce a la hipomagnesemia en el 100% de los tratados de dosis mayores a 50 miligramos. También hay formas genéticas, como el síndrome de Kittelman, que es la forma más frecuente de hipomagnesemia hereditaria, y las mutaciones de varios genes. Sobre la clínica, la hipomagnesemia se acompaña frecuentemente con hipocalcemia o hipopotasemia, por lo que cuando se combinan todas estas alteraciones es difícil saber si la hipomagnesemia es la única responsable de los síntomas.
Los principales síntomas son neuromusculares, como la debilidad, la hiperreflexia, el espasmos carpopedal, convulsiones, temblor, tetania, histamina vertical. También tenemos a los cardíacos, el sistema nervioso central. De los signos recogidos hay que destacar el signo del nistamo vertical, que es un signo raro pero útil, ya que la ausencia del daño estructural nervioso, las únicas causas son la encefalopatía de Wernicke y la hipomagnesemia severa. Es frecuente la aparición de extracítoles auriculares y ventriculares, así como la fibrilación auricular. También se favorece la cardiotoxicidad de la digoxina y es importante recordar la asociación a arritmias ventriculares, sobre todo en situaciones de isquemia y cirugía cardíaca. Siguiente, por favor. Sobre el diagnóstico, el magnesio no es una determinación de rutina, por lo que se debe identificar aquellos pacientes que tengan riesgo a padecerlas, como alcohólicos, diuréticos, con diarrea crónica o IBPs, a los que presentan síntomas. La forma más simple de evaluar la deficiencia de magnesio es a través de la medición de la concentración plasmática de magnesio. Tras valorar la concentración plasmática del magnesio, se debe determinar la magnesiuria y la fracción excretada de magnesio. La magnesiuria es menor al 10 miligramos día, o la fracción excretada de magnesio es menor al 2%. La magnesiuria es de 10 a 30 miligramos al día, o la fracción excretada es de magnesio mayor a 0.2. Cuando es grave el magnesio, es interesante, se debe usar el sulfato de magnesio al 15%, y para los pacientes asintomáticos, magnesio vía oral, dieta rica en magnesio, preparados de magnesio como lactato magnésico, piruvato de magnesio, lactato magnésico más óxido magnésico, magnesium y osbarem. Siguiente, por favor. La hipermagnesemia. El hipermagnesemia es un trastorno muy frecuente, ya que el riñón tiene una gran capacidad de excreción de magnesio. Una vez excede el umbral de absorción, todo el exceso es eliminado de la orina, de modo que el magnesio está condicionado por la filtración glomerular. De este modo, la hipermagnesemia ocurre en dos situaciones: cuando hay disminución de filtración glomerular y existe un enorme exceso de aporte. La etiología es la causa principal de los enfermos renales. Las cifras de magnesio tienden a aumentar cuando la filtración glomerular cae por debajo de 20 mililitros sobre minuto y se suele mantener concentraciones en torno a 2.5 miligramos decilitros, solo aumentando la forma significativa y si el paciente recibe al mismo tiempo antiácidos u otros aportes. Sobre la clínica y el diagnóstico, la situación sería potencialmente mortal cuando se produce de una forma progresiva y no suele acompañarse de síntomas. Estos aparecen cuando la concentración de magnesio es superior a 4.6 miligramos decilitros y puede ser magnesio plasmático de 4 a 6 miliequivalentes, con náuseas, enrojecimientos, cefaleas, letargia, mareo, disminución de reflejos tendinosos, y el magnesio plasmático de 6 a 10 miliequivalentes viene con somnolencia, provoca hipocalcemias, ausencias de reflejos, hipotensión y cambios electrocardiográficos. Y el magnesio plasmático mayor a 10 miliequivalentes, parálisis muscular que conduce a cuadriplegia, apnea y bloqueo y parada cardíaca. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el tratamiento, al igual que la hipomagnesemia, es fundamental la prevención. Así, en los pacientes de enfermedad crónica no debe recibir suplementos de magnesio o bien recibir una monitorización estrecha en el caso de hacerlo. Una vez presentada la hipermagnesemia, si es moderada y la función renal buena, solo se precisa la suspensión de la fuente de aporte. Si hay sintomatología, se puede producir
un antagonismo temporal del efecto del magnesio mediante la administración de calcio intravenoso, cloruro cálcico infundido por una vía central de 2 a 5 minutos o gluconato de calcio por vía periférica. Al mismo tiempo hay que aumentar la eliminación renal de magnesio mediante el aporte de volumen y la administración de furosemida. En los pacientes de enfermedad renal crónica, la única forma de eliminar magnesio es mediante la diálisis, que es extremadamente eficaz y que consigue aclaramiento hasta el 100 mililitros por minuto. Hay que tener en cuenta que también decidir la concentración de magnesio en un líquido de diálisis suele entre 0.6 a 1.2 miligramos en litros, y que si es igual a la concentración de magnesio sérico total tendremos una ganancia de magnesio, ya que existirá un gradiente positivo, porque en la filtración en la fracción ultrafiltrable el plasma es de 70% total. Y si existe peligro en la parada cardiorrespiratoria, hay que intubar al enfermo y poner marcapasos si es necesario, mientras que se le extraen los excesos de magnesio. Siguiente. Todo, doctora. Ya chicos, muy bien. Es una exposición larga realmente, sodio, potasio, calcio y magnesio, ¿no? Pero los temas más importantes y que vemos con mucha frecuencia en emergencia es sodio, potasio y calcio de vez en cuando. Magnesio, no usamos el magnesio, pero el problema es que va de la mano pues con el calcio. ¿Ya? Entonces, ¿tienen clases, chicos? Sí, doctorita, algunos tenemos clases, no sé si el día martes tal Ya, el vez martes podríamos continuamos con hacer el trastornos refuerzo, endocrinos, doctorita. chicos, por favor. Trastornos endocrinos, el martes. ¿Ya? Me Por acaban sí favor, o sí los doctorita. trastornos endocrinos. Ya. Nos vemos, Gracias, jóvenes, doctora. entonces. Ya. Buenas noches, Repasen, por gracias. favor, estos temas. Están bien la exposición. Están bien las diapositivas, ¿ya? Chao. Gracias, doctorita. Gracias, doctorita. Bueno, gracias. Muchas gracias.